¿qué le recomendarías a alguien que va empezando en las ventas, que tiene que comunicarse con alguien? Dedica ese tiempo para conocer de punta a punta tu producto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí en Estados Unidos para todos nosotros los hispanos y los latinos? Como agencia de comunicación, diciéndoles que pueden sacar ese buen comunicador que llevan dentro. Hablar en público te convierte en una autoridad donde estés. Esas personas que atentan con su vida, intentan. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban 5 segundos, 5 minutos para que alguien los escuchara. ¿Cuáles son esas preguntas que tú dices, hey, estas preguntas no me pueden faltar? Mira, esa palabra es poderosa. ¿Cómo te sientes? Y estamos acostumbrados a hola, ¿cómo estás? Y eso es una pregunta cerrada. ¿Cómo estoy? ¿O bien o mal? Saca el buen observador que tienes. Yo siempre le digo a los vendedores, observa, escucha. ¿Cómo manejar ese control emocional? ¿Qué estrategia utilizas? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Gracias por acompañarme. En esta oportunidad tengo una invitada súper especial. De verdad que me complace tener a una mujer de éxito, Evis Martínez. Gracias por estar aquí, Evis. De Tendencia Positiva, como te conoce también mucha gente. En lo personal, me alegra mucho las mujeres empoderadas que van siempre en busca de sus sueños, de sus metas. Y bueno, me alegra muchísimo que seas la primera mujer en mi podcast que esté buenísimo, aquí. Qué bien, sí, qué me alegra bien. Mujeres muchísimo. allí al poder, pero yo siempre lo digo, siempre acompañadas de un Claro. buen hombre al lado. Claro. Siempre así. Bueno, y feliz de poder estar aquí, de poder llegar a toda tu comunidad, es maravilloso. Y hoy día esta tendencia del podcast, que bueno, viene ya desde hace varios años, pero sigue dando de qué hablar y es la mejor manera de poder llegar y llevar contenido allí a las personas que te escuchan. Exactamente. Así que feliz de estar acá. Gracias, Evi. Bueno, tengo una primera pregunta para ti. Me gustaría primero que la gente te conozca un poco, las personas que no te conocen aún. Exactamente, Evis Martínez, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en Estados Unidos para todos nosotros los hispanos y los latinos, ¿no? Mira, dejando un legado en todas esas personas que llegan a la imagen de tu voz como agencia de comunicación, diciéndoles que pueden sacar ese buen comunicador que llevan dentro. Hoy día, o me he formado durante todos estos años como una estratega en comunicación, darte herramientas poderosas para que tú puedas sobresalir en escenarios presenciales y en escenarios virtuales. Eso. Pero es básicamente eso, que las personas puedan sacar allí o desbloquear ese chip de no puedo pararme, no puedo hablar frente a una cámara, me tiemblan las piernas, pierdo totalmente esa estructura que tenía y pues dejan de exponerse. Y tú lo sabes muy bien que hoy día tenemos una plataforma maravillosa que son las redes sociales donde podemos llegar más rápido y a más personas. Claro. Entonces, esa ha sido mi misión durante estos 9 años en este país. Ya son 5,000 y algo de alumnos que han pasado por la imagen de tu voz. Hemos viajado por varias ciudades, pero ha sido dejar en cada uno esa semilla de que sí puedes hacerlo, de que sí puedes exponerte, de que sí te puedes parar, puedes estar al mismo nivel de cualquier speaker. Claro. Y yo siempre lo digo, porque hay grandes personas allá que a lo mejor tienen la mitad de tu talento, pero que han desarrollado habilidades comunicativas y están allí. Exactamente. Lo están haciendo, entonces, ¿por qué tú no? Esa es la misión de Evis Martínez o de Tendencia Positiva en este país. Buenísimo. Evis, una pregunta, ¿qué te llevó? Porque supe por ahí que eres abogado. Sí, abogado de profesión. Exactamente. Entonces, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de decir, hey, mira, yo tengo este talento, creo que lo puedo inclusive desarrollar más y aparte puedo enseñar a otros también con este talento que... Correcto. ¿Qué fue ese clic? ¿Por qué de repente, sí, esta parte, ¿no? ¿Qué fue? Mira, yo estudio Derecho, me gradué en la ULA, en Mérida, por mi papá. Mi papá, desde que yo estaba muy pequeña, siempre decía, tú vas a ser la abogada de la familia, vas a ser la abogada. Okay. Mi padre muere cuando yo tenía 15 años, ya yo estaba a punto de ir a la universidad y por mi cabeza no pasó otra cosa sino estudiar Derecho. Okay. Dije, yo lo voy a estudiar, era lo que quería mi papá, era como una manera de poder honrarlo a él, sin imaginarme que yo me iba a enamorar tanto de esa carrera. Ejercí el derecho por 9 años, pero mi línea siempre estuvo en la parte mercantil, en la parte de las empresas, en la parte civil. Y siempre cuando me veía estaba liderando equipos. Okay. Siempre estaba, Evis es la que va a dar esta charla, Evis es la que va a dar este taller, Evis es la que va a dar el entrenamiento. Siempre estaba en esas posiciones.
Y un día llega un mentor a una de estas empresas y me dice, ¿tú no has incursionado en la radio? Yo le digo, no, ¿por qué? ¿Tengo voz de locutora? Y me dice, a mí me parece que sí, y te voy a buscar el contacto. Y él se encargó de ubicarme hasta el contacto, al que un día yo amanecí en una estación de radio. Y mi sorpresa es que me enamoré y hoy día después de haber pasado por televisión y de haber pasado por radio, te digo que fue mi primer amor y que si me dices ahorita, Evi, ¿qué quieres? ¿Radio o televisión? Te voy a decir siempre radio. Porque es la manera más poderosa de poder llegar a la audiencia con solamente tu voz. ¿Ves? Ahí no hay, en la radio tú no ves a la persona, tú te imaginas a una persona y ahí son los chascos que a veces uno se lleva, wow, yo me imaginaba a esa persona de otra manera. Sí. Entonces ahí me enamoro de la radio, seguía mi trabajo, pero al mismo tiempo mis ratos libres o mi hobby, lo llamaba yo así en ese momento, era hablar y llegar a la audiencia por medio de la radio. En Venezuela llegué hasta cápsulas en televisión muy cortas. Okay. Y cuando llego a este país, me tocaba volver a estudiar. O sea, si yo quería ejercer mi carrera, tenía que volver a estudiar y la realidad era otra. La realidad era de que yo venía con mi hija, veníamos solas y había que pagar biles. Claro. Yo dije, no puedo en este momento estudiar, necesito empezar a trabajar. Y dije, voy a guardar ese chip de abogado. Y voy a hacer eso que mueve mi alma y mi corazón, que es el tema de la comunicación. Y empecé a tocar puertas. Prepararme para esos 9 no y esperar ese sí, y así fue. O sea, recorrí muchísimas emisoras donde simplemente me lanzaban la puerta en la cara y me decían, no claro. Necesitamos a ninguna persona en este momento. Y hasta que llegué a una emisora, Radio Positiva se llama, de hecho está todavía activa, y un argentino, y él me da la oportunidad por primera vez acá de estar en la radio. Me dice, bueno, vente tal día y empieza a hacer tu programa de radio acá. Cuando terminamos el programa me dijo, te doy 3 meses para que tú armes, busques tus sponsors, busques a tus patrocinadores y arranques tu programa de radio. Y cuando eso empieza. No estaba, todo esto No, por eso te digo, y me tocó hacer de todo cuando en Venezuela teníamos la parte de producción, quien te ponía la música, yo simplemente era hablar, aquí me tocó hacer todo. Claro. Yo misma tenía que canalizar la música que iba a salir, mandar al comercial, a hablar y a hacer una secuencia lógica de lo que iba a decir. Y bueno, allí comenzó mi carrera acá con el tema de comunicación. Pero siento que era algo que venía ya inserto, por mis venas corría esa sangre de comunicadora. Okay. Por lo que te digo, siempre la vida me ponía en esos espacios donde tenía que hablarle a las masas, donde tenía que entrenar a equipos. Claro, y fíjate algo súper importante que dijiste. Cuando nos sabemos comunicar, al mismo tiempo creo que nos convertimos en líderes, porque al yo saber expresar, saber comunicar la idea que yo quiero transmitir, esas personas van a tender a hacer lo que tú necesitas que se haga. Hablar en público te convierte en una autoridad. Claro. Donde estés. ¿Por qué? Porque el 80%, Daniel, sufre de glosofobia, que es ese bendito miedo escénico. Claro. Obvio, ya hoy día esta exposición que tenemos en las redes sociales, tú ves los niños, yo tengo una niña de 2 años y ya ella sabe entrar al teléfono, manejar, sabe cómo se toma una foto. Es diferente porque eso no lo tuvimos nosotros, esa generación, no tuvimos ese contacto. Nos ha tocado aprender todo este tema de las redes sociales. Pero hoy día es traducido a eso, o sea, el hablar en público te convierte en una autoridad. Y si tú desarrollas esa habilidad que todos la tenemos, porque todos somos capaces, todos podemos hablar en público, solo que no todos se atreven a hacerlo. Pero cuando tú desarrollas esa habilidad comunicativa, te das cuenta de que puedes abrir puertas donde ni siquiera te imaginabas que estaba esa puerta. Y de hecho, llevándolo un poco a mi industria, que es la industria de las ventas, considero de que el 80% de una venta se hace con la buena comunicación que yo tenga con estos posibles clientes, ¿no? Y el éxito de esa venta se va a basar en esa comunicación, que puede ser verbal o no verbal, que yo tenga con esa persona, ¿no? Llevándolo más a ese plano de las ventas y de tratar de conseguir tratos, de tratar de conseguir negocios,
¿Qué crees tú que sea lo importante para un vendedor que apenas va empezando? Que le dices, mira, yo te voy a dar estas herramientas, estos hacks, para que tú empieces a tener éxito en el mundo de las ventas. ¿Qué- ¿Por dónde empezarías tú? ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando en las ventas, que tiene que comunicarse con alguien, que tiene que ser persuasivo, que tiene que caer bien, que tiene que generar confianza? ¿Cuál sería eso? Mira, lo primero, el conocimiento es poder. Dedica ese tiempo para conocer de punta a punta tu producto. Claro. Busca quiénes están trabajando con ese mismo producto, dónde está la competencia. ¿Ves? ¿Para qué? Para conocer tu factor diferenciador, que es importante. A veces me encuentro en aulas de clases donde las personas no saben lo que realmente venden. ¿Ves? Y ahorita hablamos de ese vender sin vender. Entonces, conoce a profundidad tu producto, es lo primero. ¿Cómo se traduce hoy día ese buen vendedor? No es el que habla más, sino el que sabe escuchar. A veces llegamos y como tenemos ese speech o ese discurso allí bien estructurado, entonces nos sentamos y parecemos una ametralladora con ese cliente potencial y lo abrumamos. No conocemos realmente cuál es la necesidad que esa persona tiene. Entonces, cuando no hablamos desde la venta, sino que hablamos desde el valor que tenemos de nuestro producto, es diferente, porque la acción viene inmediata. Claro. Hoy día, mira, las cifras están allí, las vemos. Esas personas que atentan con su vida, intentan. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban 5 segundos, 5 minutos para que alguien los escuchara. Entonces, hoy día valoramos más eso, cuando una persona se detiene. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de atención. Sí. Hoy día el reto para todos está en qué? En cómo hago para que allá afuera se detengan y observen mi contenido, para que se detenga. ¿Ves? Sí. Entonces, lo que queremos es eso, o sea, que la gente se detenga y nos preste atención y conozca, más que prestarnos atención, que conozca mis necesidades. ¿Ves? Entonces, lo primero es eso, conoce tu producto de punta a punta. Prepara esas preguntas poderosas. Yo siempre lo digo, mira, con 4 preguntas poderosas que tú le hagas a tu cliente potencial, él solo te lo va a poner en bandeja de plata y te va a decir lo que quiere, lo que no quiere, lo que puede comprar, lo que no puede comprar. Claro. ¿Para qué? Para que entonces tú te vayas a una venta personalizada. Para que él diga, este producto es para mí. Esa persona creó este producto para mí, es lo que necesito. Eso sería lo primero. Lo primero. Claro, buenísimo, buenísimo. Creo que en el mundo de la comunicación hay tanta tela por cortar, ¿no? Y bueno, nos quedaríamos cortos en este tiempo. Pero acabas de decir otra cosa muy importante, que vivimos en el mundo de la atención. Y literalmente considero que si tú no agarras ahorita un teléfono y la gente no te escucha, la gente no te ve, difícilmente te puedan comprar. Puedes tener el mejor producto o servicio, pero si la gente no te está viendo, tú no estás ofreciendo, tú no estás hablando, difícilmente te puedan comprar. ¿Y cuánto talento hay por allí que estoy seguro que tú conoces, que tienen ese talento, pero les da terror estar frente a una cámara? Me da miedo, Daniel, tocarle una puerta a alguien. Me da pavor de cobrarle, me da, o sea, un sinfín de miedos y de barreras allí limitantes con un talento tan increíble que hay allí, ¿no? Entonces ahí juega otro factor, que es la mentalidad. ¿Cómo se prepara Evi o cómo se preparó Evi para, ok, si tengo el talento para comunicarse, me da muy bien, pero también hay otros factores que forman parte de ser Evis Martínez, la comunicadora? Excelente. ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Qué herramientas has tomado? Mira, empezar, volver a las raíces, como yo lo llamo. Comenzar desde adentro, Dani. Realmente no es solamente el soy la comunicadora, no. O sea, cómo has trabajado tu ser, no es simplemente el parecer allá afuera, sino que cuando las personas te vean en vivo y directo digan, ella es tal cual como se ve en las redes sociales. Y no, wow, esta persona es totalmente diferente a cómo se presenta en las redes sociales. Es prepararme la mentalidad. Cuando yo llegué a este país, antes de llegar a la radio, a mí me tocó, como a todo, como a la gran mayoría, hacer muchísimas cosas en este país. Y casualmente, a mí me lanzan a las ventas cuando yo llego a este país.
Y me tocó vender sistemas de POS, los sistemas de facturación, que tienen como las cajas registradoras modernas, el Clover. Sí. Y me decían, tu reto es visitar 20 negocios al día. Yo, o sea, ni siquiera el GPS del teléfono, era el GPS, no recuerdo cómo se llama, los GPS que tú tenías ahí en el carro, Sí. sin conocer Houston, sin conocer a nadie acá en este país, sin hablar el idioma, y me tocaba puerta a puerta visitar los 20 negocios, y yo no me devolví a mi casa hasta que yo no visitara los 20 negocios. Y te puedo contar experiencias como que a veces salía solamente con el tanque de la gasolina. Claro. Sin más nada. Y uno de mis mentores, de mis grandes mentores, me dijo una vez, prepárate para los 9 no, porque ese número 10 va a ser el sí. Y así iba. Entonces es un entrenar tu mente todos los días. Porque conozco las frustraciones de los vendedores, porque yo no me consideraba una vendedora hasta que llegué a este país. Allá en Venezuela me tocaba formar equipos de venta, pero nunca me fui a la calle, como me tocó en este país. Entonces ahí supe que el entrenamiento de mi mente era todos los días. Era todos los días, con lo que me paraba, con lo que me decía, con lo que me repetía, con cómo veía el panorama ese día. Entonces es un entrenamiento, es una motivación. Por eso es que los vendedores necesitan motivación diaria. Y la motivación real, ¿no? Sí. No la que de pronto te llegó, lo dijiste por decirlo, por salir de eso, y a los 5 minutos volviste a caer ahí en ese mismo hueco, ¿no? Sí. Es una motivación diaria porque la mente hay que entrenarla. Entonces, siento que eso me ha servido. Y de ahí mucha gente me echa broma que me dice, no, pero es que el nombre de Tendencia Positiva quedó perfectamente contigo. Evis, a ti nunca te pasa nada, que nosotros siempre te vemos. No, claro que sí. Pero he aprendido, Daniela, a convertirme en una persona emocionalmente inteligente. Claro. Que si me pasan cosas, como todo el mundo. Sí. Pero dale la vuelta a la tortilla. Y ahí venía mi siguiente pregunta. Una de las cosas que enfrentamos los vendedores es precisamente mantener el control emocional, ¿sí? No solamente ante clientes difíciles, sino también ante la vida. Sí. ¿Cómo hace Evi para mantener esa postura, ese control emocional ante un cliente o ante una persona que no te está hablando de la mejor manera, no está siendo educada, pero hay que mantener el control emocional? Yo no puedo perder mi compostura. Correcto. Yo no puedo perder el cliente en el caso de las ventas. ¿Cómo manejar ese control emocional? ¿Qué estrategia utilizas tú? Mira, me encanta esa pregunta porque siempre la debato en los talleres. ¿Qué vino esta situación a enseñarme? No soy yo, es él. ¿Ves? Antes no me pasaba, o sea, te está hablando una Evis que le ha tocado aprender y que le ha tocado aprender ahí en la calle. Entonces, ¿qué viene esta persona a enseñarme? Que no estoy viendo. ¿Ves? Que no estoy viendo. Y siempre, de una vez yo vuelto a la tortilla. No es contra, no es en mi contra. Es él, es esa persona. Sí. ¿Qué problemas trae? ¿Qué no está viendo? ¿Qué desconoce? Y la escucha activa, Daniel. O sea, ante situaciones como esa, mira, no hay nada más poderoso, y siempre se lo digo a mis alumnos, que la escucha activa. O sea, cuando una persona viene en ese tono de voz más alto, porque es lo que ha aprendido, porque es lo que ha visto, porque es su cultura, de que cuando estoy furioso, de que cuando me molesta algo, yo levanto la voz. Y de ahí una frase que utilizo mucho que dice, no levantes la voz, mejora tus argumentos. Wow. Más nada. Qué bien. Entonces, cuando esa persona viene en ese tono más alto y viene de manera agresiva y tú te quedas simplemente mirando a la persona y asentando con la cabeza, automáticamente en su cerebro hace un cortocircuito y dice, ya va, ¿qué pasó aquí? O, no, me está dando la razón. Esa es otra persona. Y automáticamente sus niveles empiezan a descender. Y tú lo vas a escuchar. Así esa persona te esté diciendo una locura. Así esa persona incluso te esté hablando mal. Tú simplemente, ok. De una vez tú vas a ver, ¿qué pasa si yo me pongo al mismo nivel que esa otra persona? Peor, o sea, terminamos en una discusión peor. Entonces, escucha activa. Y con tu cabeza simplemente asciende, espera que esos niveles empiecen a bajar y empiezas con esa técnica del sándwich que yo le llamo. No empieces de una vez a contradecirlo, a decirle, mira, Daniel, esto no es así. No. Simplemente
Daniel, de verdad te doy las gracias por decirme esto, realmente pues no lo había visto. Sin embargo, me gustaría decirte esto y esto y esto, y termina con la última etapa del pan donde yo le digo, Palmeras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, bueno, comentarios como eso me hacen crecer, me hacen Qué bien. Técnica del sándwich con eso. Qué bien. ¿Ves? Pero eso lo aplico a Claro. diario, más cuando son llamadas telefónicas. Sí. ¿Ves? La persona a veces me dice, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, te estoy escuchando. Continúa que lo estoy escuchando. De una vez yo siento como la persona baja sus niveles. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué quiero? En ese momento que estoy así ardida, no, voy a confrontar a la otra persona. Claro. Pero cuando tú te encuentras a una persona emocionalmente inteligente, epa, ya va. Aquí tengo que buscar otra estrategia. Claro. No. ¿Cuántas personas te tocaron así para poder ya estar en ese nivel? Porque, a ver, yo entreno equipos de venta y bueno, también los preparo, sobre todo los nuevos, los preparo y le digo, mira, te vas a conseguir con personas que no es nada personal contra ti. Quizás esa persona que le tocaste la puerta estaba en un mal momento. Total. Y tú le tocaste la puerta y esa persona no le gustó que tú le tocaras la puerta en ese momento. Capaz estaba durmiendo el bebé que le tocó, le costó 2 horas para dormir, le tocaste tú el timbre Total. y lo despertaste. Entonces, no te tomes nada personal. Es algo, como tú dices, que quizás la persona está viviendo. Sí, no es contra ti, no es contra ti. Pero es hasta que la persona lo enfrenta y lo pasa varias veces que se empieza a curar en salud, como decimos nosotros. Totalmente. Me hiciste acordar cuando yo inicié y me tocaba ese puerta a puerta vender, llego a un negocio de fajas colombianas y entro y casualmente me recibe su dueña, ¿no? Yo obviamente no sabía que era la dueña en ese momento, pero abro y cuando ella me ve, yo saliera como con una tablet, nada más que era donde yo tenía mi presentación. Claro. Y yo entro, hola, buenos días. Ay, no. ¿Me vienes a vender algo? No, por donde entraste te puedes volver ahí. Yo, obviamente, eso desarma a cualquier persona. Puedes estar muy preparado, pero tienes que estar lo suficientemente preparado, Daniel, para enfrentar una situación como esta. Claro. Le sonreí. Hola, buenos días. Venía a presentarte algo que posiblemente necesitas, pero no te preocupes. A lo mejor no llegue el momento de feliz día. Cuando yo voy saliendo, mi sorpresa, ¿pero qué es lo que vendes? No, sistema de POS, le explico. Bueno, ahorita yo no te puedo atender. ¿No? Tranquila, no te preocupes. En el momento en que puedas, te voy a dejar simplemente mi tarjeta y está. Tu cliente debe sentir que no eres tú el que lo necesitas. Exacto. Sino él. Le dije, aquí está mi tarjeta. Cuando tú tengas el tiempo, revisa de todas maneras la información y te atiende. Claro. Mi sorpresa fue que una semana después, ella me llama, me cita a las 11 de la mañana y mi sorpresa más grande es que no tenía una sola tienda, sino que tenía 4 tiendas, Daniel. Yo vendí 4 sistemas de POS con ella. Qué bien. Con una situación que a lo mejor yo hubiese salido más enfurecida que ella, hubiese tirado la puerta y hasta luego. Y Cualquier me hubiese otra ido. persona que no estuviese preparada y me lo hubiese hubiese ido. hecho. Claro. Y ese fue mi primer millón, como le digo, cuando llegué a este país, que vendí 4 POS el mismo día. Qué bien, qué bien, qué bien. Fíjate, hay un libro que no sé si te lo has leído, pero para mí lo leo una y otra vez y siempre como que consigo algo nuevo. El de Carnegie, de cómo ganar amigos e influenciar sobre otros. Y habla de algo súper importante que tú también acabas de mencionar, la escucha activa. Y de hecho, él en su libro menciona de que hay muchas personas que consideran que tuvieron una buena conversación con alguien cuando la otra persona prácticamente ni habló. Pero es porque simplemente se sintieron escuchados, ¿ok? Y así pasa, ¿no? Entonces, hay técnicas como asentar con la cabeza, como hacer preguntas. Tú no hablas mucho, deja que la otra persona hable y la otra persona se siente, Dios mío, tuve la mejor conversación de mi vida. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué se debe eso? Esa necesidad que hay ahorita, esa inmediatez donde tenemos que hacer todo rápido, donde necesitamos crear contenido para llegar ya a las personas. Y lo que te decía al principio, lograr que esa persona se detenga y me escuche. Y no solamente que me escuche, sino que me entienda. ¿Ves? O que me haga entender. Eso hoy día
vale oro, Claro, vale oro, vale oro. claro. No sé si lo peor de todo, no sé si a lo mejor puedo sonar irresponsable al decir esto, pero cada vez va a ser mayor toda esta necesidad por Sí, todo lo que se viene, por todo este tema de la inteligencia artificial, por todo este tema de que ya ahora pues el contacto físico cada vez está como que se va alejando y se va alejando más por esa misma inmediatez de enviarte cualquier cosa para que esa persona dé su visto bueno y apruebe y hagamos una venta. Entonces, este contacto, el contacto directo, el contacto visual enfocado cuando tú estás hablando con esa persona, eh, cada vez va a tener más peso, va a tener mucho más valor, porque claro. es lo que Porque va a estar todos más escaso. anhelamos, exacto, y es lo que queremos. O sea, yo Sí, necesito que esa persona no me venda porque la gente allá afuera está cansada de que le venda, pero sigue comprando. claro. ¿Ves? Pero sigue comprando. Entonces el reto hoy día de nosotros, de todos, porque todos somos vendedores, es buscar esas estrategias, es desarrollar tus habilidades comunicativas. ¿Para qué? Para poder llegarle a esa persona y que esa Exacto. persona no sienta que le están vendiendo algo, sino Sí, que sientan que esa persona está solucionándote un problema. sí, totalmente. De hecho, también acabas de decir algo súper, que es que todos somos vendedores. Y eso es lo que mucha gente no termina de entender, de que tú ya estás vendiendo, Uh -huh. inclusive a veces para con tus hijos, tú tienes que venderle la idea de que tome la mejor decisión. Con tus compañeros de trabajo, con tu familia, siempre estamos vendiendo. Y te lo comento es porque mucha gente le tiene miedo a las ventas, ¿no? Y creo y considero de que todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo. Um, Hubo una oportunidad que fui a una conferencia de Ismael Cala, donde él decía, sí, estamos en este mundo de las redes sociales, eh, pero hay mucha gente que todavía no, o sea, las tiene en la plataforma, pero no sabe comunicar. ¿Y de qué te vale tener toda esta tecnología si todavía no sabes comunicarte bien? Si todavía no Correcto. sabes utilizar esas estrategias para poderle llegar a donde el cliente necesita escuchar, lo que realmente otra persona necesita escuchar. Cuando te vas a preparar, ya sea porque tienes una conferencia, ya sea porque tienes que dar un taller o todo esto, ¿qué es lo que más te enfocas? ¿Te enfocas en con quién voy a hablar? O sea, ¿quién es ese tipo de persona con la que yo voy a conversar? O este grupo con el que yo voy a dirigir mi pitch. ¿Qué es lo que tú, cómo se prepara Evis con cada cliente o con cada persona antes? ¿Lo estudias un poco o eres de las que llega y... No, por supuesto, siempre hay esa preparación Ujú, previo a llegar allá. Si vas a una conferencia, mi sugerencia siempre es revisa a qué público vas a llegar, quiénes tienden a visitar ese networking, si vas a visitar un networking o si vas a ir a esa conferencia, qué tipo de público va, sí, porque no puede ir aparte esa manera de hablar, esa línea comunicacional con tu persona. El protagonista no eres tú, es lo primero que siempre les digo. Y cuando nos olvidamos de eso, Dani, o sea, cuando dejamos de prestarle atención, porque a veces nos enfocamos en cómo me voy a ver, qué me voy a poner, sí, qué es lo que tengo que hacer para poder... Cuando nos olvidamos de todo eso, cuando nos deslastramos de eso y nos enfocamos en el mensaje, porque realmente el protagonista no eres tú, el protagonista es el mensaje, lo que tú ok, vas a dar. Cosas maravillosas empiezan a suceder. muy cierto. Uno es eso, la preparación. Primero, buscar a quién le vas a hablar, qué tipo de público te va a escuchar. Y dos, es estudiar bien qué es lo que vas a decir. Y estudiarlo no desde el debo memorizar lo que voy a decir, porque lo que veíamos en la escuela, se te olvida una palabra, Se te olvida todo. desarticulas todo lo que vas a decir. Aquí lo importante es que tú entiendas lo que estás diciendo. Y por eso siempre mi recomendación es no memorices, léelo y vas diciéndolo con tus palabras. Hoy día la gente necesita que le lleguen al corazón. ¿Ves? Por lo que estábamos hablando. Estoy cansada de que me vendan, sin embargo sigo comprando. Si yo te escucho diciendo, contáctame, escríbeme, cuadremos una cita, no quiero que me vendas absolutamente nada, no quiero ir, ¿ves? Quiero pasarte a un siguiente nivel. Hay frases que se vuelven
wow, o sea, se las vi a Daniel y yo la quiero utilizar, y yo se la vi a Evi y yo la quiero utilizar. Y entonces caemos en ese círculo allí vicioso donde no le decimos tanto, pero no le decimos nada a la persona. Entonces, clave es tu preparación, clave. La mente es maravillosa. A veces queremos abusar de ella. No, yo me paro ahí y yo hablo, yo conozco este tema, yo tengo 10 años hablando de este tema, pero agarramos un micrófono y, wow, cuando termino no dije tal cosa, repetí esto, se me olvidó tal cosa. Entonces, cuando tú preparas tu estructura, el cerebro deja de enviarte todo tipo de información para enviarte eso que tú configuraste allí. Claro. ¿Ves? Entonces, es fácil, yo siempre lo digo, es una técnica de la regla de 3. Divide siempre tus discursos en 3, pero prepáralo. Ese es el real protagonista. Claro. El mensaje, cómo vas a llegar, qué es lo que le vas a decir, vas a atender a la necesidad de la persona, qué solución le vas a dar. ¿Ves? Y que la gente siente. Entonces la gente a veces me pregunta, pero ¿cómo hago con mi lenguaje no verbal para moverme? Que solo necesitas sentir lo que estás diciendo. Cuando tú sientes lo que dices, las personas allá escuchan lo que tú quieres decir. Qué bien. ¿Consideras que la gente tiene que sí o sí enamorarse de su producto o servicio, o es simplemente un mito? ¿Qué crees tú de eso? Tú tienes que estar enamorado de tu producto. Así como te enamoras de tu pareja y lo vas a defender a capa y espada, como defiendes a mamá y a papá, como defiendes a tus hijos, tú tienes que estar casado con tu producto. Ojo, reconociendo las debilidades que puede tener tu producto, reconociendo si la competencia a lo mejor tiene un producto mucho mejor, para ver cómo mejoras el tuyo, para ver cómo le das esa vuelta también a tu producto, a tu servicio. Pero para mí tú tienes que estar enamorado locamente por tu producto. Claro, la pregunta te la hago, Evi, porque, pues, sobre todo en este mundo de las ventas, hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta lo que hago, pero me genera dinero, y eso sí me gusta. Lo he escuchado. ¿Qué le dices a esas personas que realmente parece que no le gusta mucho lo que hacen, pero le gusta el dinero que sí trae? Mira, el dinero es una consecuencia. El dinero es una consecuencia, el dinero es energía. Y también hay veces donde, mira, de verdad no me gusta esto que hago, no me gusta para nada, pero eso le da dinero. ¿No? Es importante. ¿Qué pasa? Eso puede llegar a un momento en que ya se bloqueó y ya no lo quisiste hacer, y es lo que vemos mucho allá afuera. Sí. ¿No? Y empezaron y lo ves de pronto en la cúspide, y en esa cúspide se vienen, pero a pique. ¿Pero qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, ya no me gusta. Ya esto lo estaba haciendo era por esta situación y ya no más. Entonces, por eso es tan importante, y a lo mejor puede sonar trillado, ese encontrar tu propósito, encontrar eso que mueve tu alma y tu corazón, encontrar eso que realmente te va a parar todos los días, porque tú sabes lo que quieres, sabes esa misión, esa visión, ese propósito que tienes con las demás personas. Entonces, sí, para mí sigue siendo importante el casarte, el enamorarte de tu producto. Ojo, no es que hago esto y no puedo hacer otras cosas. No, y eso también pudiera haber sido un mito en nuestra cultura, de que teníamos que hacer eso y no podíamos hacer otra cosa porque éramos mal vistos. Pero ¿qué pasó con la inmigración? Pues nos ha obligado a reinventarnos y hacer otra cosa. Entonces hoy día eres el talento, eres el resultado de todos tus talentos. Claro. Entonces, si tú sabes manejarte bien y si tú sabes tener una buena presentación de marca, tú puedes manejar varias cosas al mismo tiempo. ¿Ves? Claro. Sabiendo identificar a quién le hablas, sabiendo identificar qué es lo que vas a vender en el momento dado. Pero importante, y lo repito, que estés casado con tu producto. Sí, que haya una conexión de verdad genuina con lo que tú haces. Porque si eso no, lo siente la gente, Daniel. Exactamente. Y en cualquier momento, como tú acabas de decir, se va a caer. Eso se va a caer. Eso no creo que tenga mucha sostenibilidad en el tiempo, porque es algo que no te mueve, es algo que no te apasiona. Es como cuando las personas me dicen, Evi, pero es que yo soy muy seria cuando estoy hablando, y entonces a mí me han dicho que yo me tengo que reír. Ok, vamos a hacer la prueba. Ríete. Haz la prueba, vas a ir hablando, vas a ir grabando y te vas a ir. Cuando vemos el video, no, pero es que esta no soy yo. Ahí está. Tu audiencia, tu cliente,
te va a aceptar como eres. Bueno, O sea, pero tú no puedes llegar a un escenario y transformarte, y es lo que a veces mucha gente cree. claro. Ah, bueno, voy a hacer una historia, ya va, metamorfosis. Aquí me transformo en un ser que no soy. ¿Ves? No, no. O sea, por eso hay líneas de comunicación. Está el que comunica, ahí tenemos a un José Paulino, Claro. que lo tuviste acá en el programa. José Paulino es serio. Sí. Tú no vas a ver a un José Paulino haciendo una historia como a lo mejor la hago yo. ¿Ves? Sí. O sea, esa es su línea comunicacional. ¿Ves? De esa manera es que la gente le va a creer. Conecta ¿Ves? con él. Él Claro. llega y empieza a sonreír y se empieza a reír y empieza a echar broma, Empieza a haciendo, hacer y la chistes. gente, No, no es él. no es él, no es él. Entonces Sí, tú tienes tienes que mucha razón. conectar, tú tienes que sentir lo que estás diciendo. Y Claro. para eso tienes que estar primero preparado con tu producto, conocer tu producto de principio a fin, Sí, conocer las debilidades de tu producto, porque el que no sabe lo que vende se queda compitiendo por precio con los que venden lo mismo que tú. sí, Cuando te viene alguien con una objeción, te desarma, sí. porque no sabes lo que realmente vendes. Y hay algunos vendedores que, bueno, me ha pasado que los he visto a llegarle a una comunidad, por ejemplo, mexicana, y cambian el acento. Grave, grave, grave. Y yo le digo, mira, para conectar con él, tú no tienes que No, cambiar tu acento. De hecho, eso es lo que te diferencia quizás del resto. Entonces, no es por allí donde tú tienes que cambiar tu ser, tu forma de hablar, para tratar de conectar con alguien. Es más, Dani, es una habilidad, es una de tus primeras habilidades para tu conectar tu acento. ¿Qué pasa? Nosotros ahorita acá le llegamos a una audiencia, ponte la audiencia venezolana. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos y sentamos a un compañero mexicano acá? Esa audiencia venezolana va a atender a la voz de ese mexicano. ¿Por qué? Porque es un tono de voz que no escucha a diario. Entonces, cuando a ese mexicano, a ese salvadoreño, a los dominicanos, que tienen su acento propio, es tu primera habilidad, reconócela. Sigue hablando, ¿por qué? Porque no solamente le vas a vender a tu comunidad, le vas a vender a otras culturas. Y esas otras culturas, de una vez, es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque ese tono de voz no lo escucha a diario. No es esa melodía normal que escuchamos. Entonces, es una de las primeras habilidades para comunicar. Qué bien. El acento. Sí, sí, sí. Lo he visto de verdad en varias oportunidades y me quedo sorprendido. Porque digo, no, yo no voy a cambiar mi esencia de quién soy por tratar de ver si conecto más contigo. ¿Cómo conectas? Aprendiéndote refranes de esa otra persona, de ese otro cliente. Ah, tú sabes que vas a ir con un cliente mexicano. Ah, bueno, ¿cuáles son esos refranes? ¿Cuáles son esas frases que utilizan? ¿Por qué? Porque cuando esa persona te escucha diciendo algo totalmente que esa persona sabe que tú no dices, el cerebro atiende a que estás haciendo un esfuerzo por complacerlo, por simpatizar. Entonces, sí es esa una manera de conectar. Exactamente, y eso es parte de lo que estábamos conversando ahorita, que es un poco sobre la preparación que uno debe tener cuando va a hablar sobre todo con una persona que no es de tu país, que aquí en Estados Unidos pasa muchísimo porque vivimos en un país multicultural. Y eso es un consejo que yo a veces le doy a mis vendedores, y es, mira, si tuviste una previa conversación con el cliente para sacar una cita o otra persona sacó la cita por ti, pregúntale cualquier detalle que pudo haber pasado en ese momento. Correcto. Fíjate, por ejemplo, si en su casa había una bandera de México bien fuerte allí, ya sabes que estás hablando con un mexicano de esos patriotas, o fíjate a ver si quizás en la casa hay cuestiones deportivas. Identifica. Saca el buen observador que tienes. Yo siempre le digo a los vendedores, observa, escucha. Y eso, de hecho, muchas de las ventas exitosas que he tenido ha sido por eso, por estar observando bien por dónde yo poderme meter. Obviamente me he preparado, gran parte de nuestros clientes son mexicanos, y por qué no saber un poco de la comida mexicana, por qué no saber un poco de la cultura mexicana, sí, pues yo sé de qué me está hablando, ¿no? Pero recuerdo claramente un cliente un panameño, empezamos a hablar, yo empecé a hablar de Panamá, que una vez viajé a Panamá y todo esto, y le hablé de Mariano Rivera, un panameño, un cerrador buenísimo, y conectamos de una forma, Evi, con el béisbol en esa oportunidad. Me dice, mira, Daniel, por aquí han pasado 5 personas a ofrecerme exactamente lo mismo, y yo les he dicho que no, pero tú me caíste bien.
Entonces, Las personas compran personas. Así exactamente. es sencillo. No compran productos, compran personas y compran conexiones. Por eso es que a veces entonces nos frustramos cuando, pero ¿qué pasó si yo le dije, le hablé del producto, se lo expliqué, le estoy dando la misma oferta que le está dando la competencia y fui y se lo compró a la competencia? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el discurso? ¿Cuál fue el speech? Entonces a veces achacamos todo a la situación país, o que hay mucha competencia allá afuera, que hay mucha gente haciendo lo que yo estoy haciendo y no te das cuenta cómo estás conectando tú con esa persona. Las Exactamente. personas compran personas. Sí, imagínate que 5 personas te ofrecieron exactamente lo mismo y quizás otros hasta mejores en cuanto a calidad o garantías, lo que sea, pero te escogieron a ti porque hubo una cierta confianza, una cierta conexión que otras personas no tuvieron, ¿no? Entonces, súper importante esa previa preparación. Lo hacen mucho, de hecho, los periodistas también cuando van a hacer algunas Claro, entrevistas y duro. creo que eso tiene que ser parte fundamental de cualquier persona que esté en el mundo de las ventas o que simplemente va a querer cerrar un trato o a querer cerrar un negocio. Debes prepararte Es clave la y preparación. conocer, observar qué es lo que quizás gusta, qué es lo que no gusta y de ahí partir, ¿no? En este mismo libro que te estaba comentando, habla mucho de la importancia de hacer preguntas inteligentes para recibir las respuestas que tú quieres. Y de hecho, parte para mí fundamental de llevar control en una conversación es precisamente el que más pregunta, porque cuando tú preguntas, tú rediriges a esa persona hacia el campo donde tú la quieres llevar. Correcto. Dependiendo de la pregunta que yo te haga, yo te voy a sacar más y más y más información. Y siento que cuando yo estoy preguntando, estoy teniendo control, no cuando estoy hablando y hablando, hablando como una ametralladora, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas preguntas que tú consideras clave? Ponme cualquier escenario. Por ejemplo, si estamos en el escenario X, ¿cuáles son esas preguntas que tú dices, hey, estas preguntas no me pueden faltar? Mira, yo entro con ese crear el rapport, lo que llamamos. Y siempre comienzo con temas totalmente diferentes a lo que me llevan a estar ahí sentado con esa persona. O sea, yo siempre comienzo con un cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes. Mira, esa palabra es poderosa. ¿Cómo te sientes? Y estamos acostumbrados a hola, ¿cómo estás? Sí, Y eso es una pregunta cerrada. ¿Cómo estoy? ¿O bien o mal? ¿Ves? ¿Cómo te fue? Cuéntame cómo te ha ido en el trabajo. ¿Cómo te has sentido con esto? Si es algo nuevo que la persona está... Y por ahí la persona se suelta. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio. Estoy siendo escuchada. A lo mejor esto no me lo habían preguntado ni siquiera en mi casa. ¿Ves? Y me lo está preguntando él. Me lo está preguntando esa persona. Entonces yo empiezo con ese crear ese rapport con esa persona. Otra pregunta que pudiera hacer en el momento, ¿qué lo trajo a mí? Pues, sí, cuéntame qué te trajo acá, qué es lo que realmente estás buscando, qué es lo que realmente sí, necesitas. Yo puedo tener mi estructura, todo, ya saber incluso, porque cuando la persona llega a ti ya viene con una necesidad. Ya esa persona sabe a veces hay esa frase que dice el cliente nunca sabe lo que quiere, ¿no? Pero esa persona ya viene con la necesidad. Es como claro, cuando tú pasas por una vidriera y ves una camisa y te llamó la atención, ya te llamó la atención la camisa. sí, ¿Qué pasa con el que está dentro, con el vendedor? Ahí es donde él debe ser lo suficientemente persuasivo para que tú simplemente digas, bájala, que me la llevo. claro, ¿Ves? ¿Qué es lo que le vas a decir? Entonces, esas son las preguntas abiertas, esas son las preguntas poderosas, clave, que va a depender y que te vas a ir volviendo un experto en la medida que lo hagas, en la medida de la práctica. Y es lo que siempre le recomiendo a mis alumnos. Cada vez que tengas una persona enfrente, tómalo como un ensayo. Tómalo como un ensayo. No le vendas nada. Conoce de sus necesidades. ¿Para buenísimo. qué? Para que luego le hagas una propuesta personalizada, o sea, que atienda todas las necesidades que tiene. Entonces, mi sugerencia es eleva el estándar de tus preguntas. ¿Ves? Porque nos quedamos con lo básico. Nos quedamos siempre con lo básico. Sí, sí, Cuéntame, ¿qué es lo que quieres? No, no. Se supone que tú debes saber, tú me debes crear esa oferta personalizada que atienda mis necesidades. Pero ¿cómo? Haciendo. O sea, no es lo que dices, es como lo dices. Entonces eleva ese estándar de tus preguntas poderosas. buenísimo. Quiero ir cerrando, Evis, con esta pregunta. ¿Qué consideras tú o para ti qué es una objeción en un posible cliente?
¿Lo ves como algo negativo? ¿Lo ves como algo que debo superar? ¿Cómo lo afrontas? ¿Y qué realmente significa una objeción? ¿Es realmente una objeción una excusa para ti de que un cliente no quiera comprar? ¿O es simplemente un miedo que necesito sacar, que dependiendo de tu respuesta yo voy a tomar una decisión de sí o no? ¿Para ti qué es una objeción? Mira, es clave y me gusta que esté, porque cuando hay una objeción, la persona, lo que tú dijiste, puede no estar clara con la información. A lo mejor esa información que le diste no llegó lo suficiente para que él esté con esa objeción. A lo mejor tiene otra propuesta y tú puedes mejorar la tuya. Es el buen momento y te lo está colocando ahí en bandeja de plata para que tú mejores tu propuesta. Entonces, tómalo como esa carta allí blanca que te está colocando esa persona, ese cliente potencial, para tú darle poder a tu speech. Ah, pero si no conoces lo que vendes, lo siento. Sí. Si no conoces la competencia, lo siento. Totalmente. Si no has desarrollado tus habilidades comunicativas, lo siento. ¿Ves? Sé persuasivo y la persuasión es, mucha gente cuando escucha la palabra persuasión dice, no, pero es que yo no quiero que me... Con manipulación. Sí, que me vayan a manipular. Sí. No, nada más alejado a eso. O sea, con la persuasión tú haces que la persona actúe mucho más rápido con la venta. O sea, que te diga de una vez, va, ok, lo quiero. Perfecto. Pero entonces a veces nos quedamos en repetir lo mismo que ya le enviaste o lo mismo que la persona ya sabe, ¿ves? Pero las objeciones siempre deberían estar. Claro. Ojo, la persona está clara de su producto, obviamente no va a tener, y ahí es donde tú dices, mi comunicación está funcionando, Sí. la información está llegando. Evi, ¿dónde hago para pagar? ¿Me puedes enviar el link para pagar? Sí. La información está clara. Y ese ejemplo yo siempre se los dejo también a los alumnos. Cuando tú hagas un video y no tengas ningún tipo de retroalimentación, Daniel, ojo con eso, revísala, chequéala. ¿Ves? Y a eso iba, porque imagínate que yo te esté proponiendo que firmes un contrato de $100,000 y que yo te esté haciendo toda una presentación y durante toda esa presentación tú simplemente estuviste haciendo así y nunca tuviste preguntas. Ojo con eso. No. Lo digo también mucho cuando estoy dando los talleres, que digo, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? No me asusten. Si no hay preguntas, me asusto. Exactamente. Que haya preguntas porque es ese momento de gracia que te está dando. Muestra que tiene interés, te está prestando atención. Dale valor a ese speech que tiene. Nadie te va a firmar un contrato de $100,000 si no tuvo preguntas. Es ilógico. Todo lo contrario, cuando hay preguntas, cuando hay objeciones, es porque está interesado, simplemente necesita sentirse más segura o seguro de la decisión que va a tomar. Entonces, se lo digo a mucha gente que cree que las objeciones son sus enemigos y se quedan como paralizados. No. Sencillamente esa persona, todo lo contrario, tiene interés en tu producto, pero necesitas obviamente responderla de la mejor manera para que esa persona se sienta más seguro de la decisión que va a tomar. Y lo que hablábamos también al principio, la preparación, no es solamente prepararte para esas preguntas que le vas a hacer, sino también las que esa persona te puede hacer a favor y en contra de tu producto. O sea, cuando tú tienes todo eso, mira, ahí no puede suceder nada que no te lleve a la venta. Buenísimo. Bueno, Evi, de verdad estoy muy complacido. Gracias por todo este tiempo de verdad de mucho aporte de valor para toda nuestra comunidad. Espero que no sea la última. No, vale, aquí me vas a tener. Cada vez que me invites, aquí me vas a tener. Claro que sí. Tenemos por ahí pendiente una colaboración con el equipo para que obviamente nos pueda seguir ayudando en toda esta parte comunicativa tan importante que es para, obviamente, conseguir muchas más ventas, conseguir mucho más trato, tratar de conseguir eso que tanto tú quieres, pero que no sabes cómo comunicarlo correctamente. Pues Evi es una profesional en ese tema, tiene muchos años de experiencia y de verdad te agradezco muchísimo nuevamente. A ti. Yo siempre le digo, donde haya una ventana de comunicación como esta, donde podamos llegar más rápido y a más personas, ahí siempre voy a estar. No se queden con ese tabú, ese miedo. Allí todos tenemos un buen comunicador dentro. Solamente que bueno, esa vieja escuela no nos dio las herramientas para hacerlo. Hoy día las grandes universidades tienen la materia de comunicación como una materia que te prela. O sea, tú si no ves comunicación no puedes seguir avanzando.
¿Y de qué nos dimos cuenta? Del poder tan grande que hay detrás de la palabra. Entonces, hoy día que tenemos esa ventana de comunicación tan maravillosa como lo son las redes sociales, donde hasta ahora no nos están cobrando, cada vez que salimos allí para llegar a más personas, utilízala, utilízala. Y lo que te dije también comenzando, allá afuera hay muchísima gente con la mitad de tu talento ganando muchísimo dinero. Esas personas han desarrollado sus capacidades, sus habilidades para hablar y para poder dominar y no dominar, sino influir en masas. Entonces, ¿por qué tú no? Gracias, Ivy. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por este tiempo aquí con nosotros. Espero que le haya sumado muchísimo a todos, toda su carrera profesional, también obviamente su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que puedan seguirnos aquí mismo y obviamente compartir toda esta información para quien creen que lo puedan necesitar. Muchísimas gracias. Bye bye.